La semana pasada comencé con este tema que hoy voy a continuar. Un Dios perfecto para gente imperfecta. Y no sé si tú te identificas conmigo, pero honestamente una de las cosas que más me frustran, que más me pueden desanimar, es cuando me doy cuenta de mi imperfección. De que quiero hacer cosas bien y lo intento y fracaso y lo vuelvo a intentar y fracaso y pasa un año y vuelvo a fracasar y pasa el tiempo y lo hago de una manera y de otra manera y las cosas no salen, y eso tiene un poder de desanimarte. Cuando mi esposa y yo éramos novios hace ya un buen rato, mañana estamos cumpliendo 12 años de casados, ¿verdad? Amén, felizmente casados. Pero hace años, cuando éramos novios, mi esposa estudiaba en Monterrey, y yo recuerdo que una vez viajé a Monterrey porque íbamos a ir a un concierto cristiano de Marcos Vidal y René González, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Estaba ese concierto, entonces yo iba cada vez que podía, y esa vez fuimos. Y recuerdo que íbamos caminando hacia la iglesia, no sé si tomamos un taxi o el metro, no me acuerdo, pero teníamos que caminar unas cuadras para llegar a la iglesia donde iba a ser este concierto de Marcos Vidal. Y había llovido unos días antes o unas horas antes, en ese día había estado lloviendo. Y yo recuerdo que íbamos caminando así en la calle. Y había varios charcos de agua puerca, ¿verdad? Es agua así fea que ha estado ahí, ya sabes, enlodada y de calle, es agua fea. Y recuerdo que íbamos caminando, yo iba del lado de la acera, del lado de la calle, ella iba del lado de los edificios. Y yo vi que venía un camión de la ruta, una ruta ahí de Monterrey, y venía el camión de la ruta, y cuando venía pasando me di cuenta que iba a pisar un charco enorme, ¿verdad? O sea, no había para dónde hacernos, era así de que venía el charco y fue así como en cámara lenta y como tipo Matrix, ¿no? Pasó, levantó toda el agua del charco, y lo que yo hice, recuerdo que me hice así para atrás y me escondí atrás de Magos, de mi novia. ¿Lo puedes creer? Ya sé, lo puedo confesar hasta 12 años después. Entonces la que se bañó fue ella en vez de yo, ¿verdad? Y yo recuerdo que nomás hizo así, y ella quedó bañada de agua puerca, y volteó y me dijo, ¿en serio? ¿Verdad? ¿En serio? Y yo dentro de mí dije, no, Joel, eso no lo debiste hacer, me debí haber parado enfrente, ¿verdad? Voltearla a ver, la debí haber protegido. Yo hubiera querido hacer otra cosa, pero lo que me salió fue meterme atrás de ella, esconderme, y ella fue la que terminó. ¿Ya me perdonaste, mi amor? Sí, después de 12 años de casados te perdonan esas cosas. Pero sabes, recuerdo las siguientes horas yo estaba llorando en el concierto, pero no era por la canción, ¿verdad? Estaba llorando porque estaba muy decepcionado de mí mismo. Dije, ¿cómo pude hacer eso, verdad? ¿Por qué hice eso? Yo debía haber hecho algo diferente. Y sabes, a lo mejor te has sentido así acerca de tus propias buenas intenciones que resultan mal, porque has intentado cosas y no resultan como tú quisieras. Y la semana pasada veíamos una historia, la historia de Pedro en Mateo capítulo 26, pero esta historia está en todos los evangelios, en los 4 evangelios. Veíamos la historia de este hombre llamado Pedro, el primer líder de la iglesia, el líder que Jesucristo había designado para que se quedara al frente de sus discípulos y de la obra de Dios en la tierra. Pero este hombre sufría algo similar. Y veíamos la historia la semana pasada de cómo él tenía el buen deseo de acompañar a Jesús hasta la muerte. Él le dijo a Jesús la noche antes de que lo tomaran cautivo y lo llevaran al juicio injusto al que fue sometido. Pero esa noche anterior, Pedro le dice a Jesús, yo no te voy a negar, yo nunca te abandonaré, aunque todos te abandonen, yo voy a estar contigo, estoy dispuesto a ir a la prisión o hasta la muerte. Y Jesús le dice, hey Pedro, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y así sucede, esa es la historia, ¿sí? Sucede de esa manera, y Pedro llega a un punto en donde se da cuenta que tiene una buena intención, pero es incapaz de cumplirla. Es incapaz de llevarla a cabo. Y ¿sabes qué me llama la atención? Que no solamente Pedro
podemos ver que esta era la realidad de Pedro. Esta era también la realidad de Pablo. Y fíjate lo que Pablo decía, Romanos 7:19, dice: quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Y no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, ¿ok? No dice de mi vida, es el siguiente principio de vida. O sea, esto sucede en la vida. ¿Cuál es? Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. ¿Sabes? El apóstol Pablo, igual que Pedro, descubrió que él quería hacer las cosas buenas, pero terminaba haciendo cosas malas. Él quería hacer cosas que estaban bien en su corazón, bien motivados, pero había algo que no le permitía hacerlo y descubrió su perfección. Descubrió su imperfección al igual que Pedro. Ahora, quiero que vayas conmigo a ver la última parte de la historia de la semana pasada. La semana pasada esto fue lo que vimos. Aquí terminamos en Mateo, ahora vamos a ver Lucas. Porque dice en la Biblia que en ese momento cuando Pedro niega a Jesús 3 veces, fíjate lo que pasa. Dice Lucas 22:61. Dice, en ese momento, cuando canta el gallo por segunda vez, cuando Pedro acaba de negar a Jesús por la tercera vez, dice, el Señor se volvió y miró a Pedro. Y de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negaré 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. ¿Sabes? Piensa por un momento y a lo mejor identifícate por un momento, porque si eres como yo, a lo mejor has estado ahí. A lo mejor estás ahí. Este es un momento donde Pedro está sumamente derrotado. Está ahí Jesucristo, el que es su amigo, su Señor, el que le ha cambiado la vida, el que le ha dado las mayores bendiciones que tiene, al cual prometió amar y estar con él hasta el final, pero lo negó 3 veces. Y después de que lo niega, él voltea y ve a Jesús a lo lejos, viéndole directamente a él. Eso es lo que dice la Biblia. Lo ve directamente. Imagínate el sentir de Pedro. Imagínate la humillación, el sentido de desilusión, de derrota dentro de sí mismo. Lo que él habrá sentido en ese momento. Y dice la Biblia que fue y lloró amargamente. Fue y lloró amargamente. ¿Sabes? Yo me imagino que Pedro estaba pensando, soy lo peor. ¿Cómo pude hacer esto? Lo intenté, yo quería hacerlo bien, pero fracasé otra vez, no sirvo para esto. Jesús dijo que me iba a usar, pero yo creo que estoy completamente descalificado. No sé, nunca más voy a ver a Jesús. Es probable, a pesar de que ellos habían escuchado de la resurrección, no sabían a ciencia cierta cómo iba a ser. Entonces tenía todas estas luchas en su mente. Y déjame decirte que muchas veces lo mismo nos pasa a ti y a mí cuando estamos derribados, cuando estamos desanimados por nuestra imperfección. Yo no sé si te has sentido ahí, si te has sentido así, pero cuando tus hijos no resultan como tú esperabas, te volteas a ver y dices, bueno, yo traté de hacer mi mejor esfuerzo, quise hacerlo mejor, quise dar lo mejor de mí, quise ser el mejor padre, pero estos hijos no han resultado como yo esperaba. Cuando has dado tu mejor esfuerzo a lo mejor por ser una buena esposa, un buen cristiano, cuando has dado tu mejor esfuerzo quizá por servir fielmente a lo que Dios te ha llamado, pero luego te encuentras a ti mismo pensando y diciendo, no, es que no puedo hacer esto, me he equivocado, me sigo equivocando, soy un líder y mira cómo estoy, y mira cómo está mi matrimonio, cómo está mi casa, mira los problemas que no puedo resolver. Dios sabe que tengo el corazón para servir, pero ve todo lo que no he podido hacer. Y seamos honestos, todas estas cosas vienen y se cargan en nuestro corazón y nos hacen entrar en un estado profundo de desánimo. Llegamos a desanimarnos, no sé tú, pero a mí me ha pasado muchas veces esto y sigo luchando a veces con esto. Le digo, Dios, ayúdame Dios, porque tengo muy buenas intenciones, pero cuando me doy cuenta que no soy capaz de llevarlas a cabo, eso me desanima, me derrota. Y Pedro estaba
en ese momento. Ahora, déjame decirte por qué este mensaje es importante. Este mensaje es sumamente importante porque la vergüenza de nuestras faltas y de nuestros pecados es capaz de atormentarte y detenerte en el propósito de Dios para tu vida. Cuando hay vergüenza, cuando hay tanta desilusión por las cosas que no has logrado hacer, ¿sabes? Eso tiene la capacidad de apagar tu fe. Hay mucha gente que dice, no, ¿sabes que yo ya no voy a ir a la iglesia? Yo ya lo intenté un chorro de veces. Es más, no me gusta ir. Porque cada vez que voy, lo único que descubro es lo malo que soy. Es cuánto fallo, cuánto sigo fracasando, y por más que quiero cambiar y quiero hacer las cosas bien, sigo atorado en esta incapacidad y en esta imperfección que tengo, y ya no quiero absolutamente nada. Esta situación puede hacerte abandonar la fe. Puede hacerte renunciar al propósito de Dios. Puede venir y causarte tal opresión que puedes abortar lo que Dios tiene para tu vida. Y el diablo es especialista. Él te va a acusar. Él va a tratar de desanimarte cuando veas tus fallas o las fallas de otros. Pero ese es otro tema. Ahorita estamos hablando de tus propias fallas. Pero cuando el diablo se da cuenta de tu imperfección, porque déjame decirte, tú la tienes, yo la tengo, Dios sabía que éramos imperfectos, pero aún así Él nos amó y nos llamó, amén. Aún así Él nos escogió y nos adoptó. Pero el diablo utiliza todo eso para acusarte, para desanimarte. Estaba leyendo una ilustración. El diablo estaba subastando sus herramientas. Y estaba subastando sus herramientas y sacó a subasta la pereza, y sacó a subasta el enojo y el orgullo y la lujuria. Y alguien le preguntó, hey, ¿por qué no subastas aquella que tienes allá arriba? Y él volteó y le dijo, wow, no, esa no está en subasta. Esa no está a la venta, nunca me voy a deshacer de ella. Dice, pues ¿qué herramienta es esa, diablo? Y el diablo dice, esa se llama desánimo. Y el desánimo es tan poderoso, es tan especial, porque una vez que logro introducirlo en la vida de cualquier persona, puedo hacer con esa persona lo que yo quiera. Y déjame decirte, el desánimo tiene esa capacidad. ¿Sabes por qué muchas veces ya ni siquiera intentas levantarte a orar o a levantar la Biblia? Porque estás desanimado, porque estás frustrado. Dices, no tiene caso. No tiene caso seguir intentando. ¿Sabes por qué muchas personas dejan de venir a la iglesia? ¿Por qué muchas personas dejan de congregarse? ¿Sabes por qué muchas personas dejan de servir? ¿Sabes por qué? Porque entra el desánimo, porque se ven a la luz de sus propias imperfecciones y dicen, no, es que esto no tiene sentido. No puedo, por más que tengo las intenciones y las ganas de hacer bien las cosas, todo me sale al revés, todo me sale mal. ¿Alguien ha escuchado gente así? Que dice, cuando más oro, parece que me salen peor las cosas. ¿Alguien ha escuchado alguna vez eso? Soy el único. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Sabes? Hay gente que llega a este estado. Pero ¿qué hacemos cuando llegamos a ese lugar? La semana pasada hablábamos de 3 cosas que necesitábamos aprender. La primera cosa era que debemos entender que Jesús conoce nuestras fallas, pero a pesar de eso nos ha elegido. La segunda cosa que hablamos la semana pasada, si no has visto ese mensaje, yo te recomiendo que vayas y lo veas, por favor. La segunda cosa es que no debemos confiar en nosotros mismos. No debemos confiar en nosotros mismos. Pedro confiaba mucho en sí mismo. Era como si Pedro le dijera a Jesús, Jesús, tú no sabes. Tú piensas que yo voy a fallar, tú piensas que yo te voy a abandonar. No, yo sé mejor, yo me conozco mejor. Yo conozco otra forma de hacer las cosas. Yo tengo otras ideas, otras formas, otras convicciones. Y sabes, resultó siendo una catástrofe cuando él decidió ese camino. Pedro no tenía idea de lo débil que era hasta que se encontró en esa derrota. Y la tercera cosa es que debemos dar de gracia lo que de gracia recibimos de Dios también. Pero déjame decirte, en la segunda parte de esta historia, ¿qué es lo que provocó esta realización de su imperfección en la vida de Pedro? ¿Sabes qué provocó? Quiero que me acompañes a Juan capítulo 21, del versículo 1 en adelante. Esta dice la Biblia que es la tercera vez que Jesús se aparece a sus discípulos. Pero cuando Jesús resucita, una de las cosas en Marcos que le dice a María Magdalena, que está ahí en la tumba, le dice, hey, ve
y dile a los discípulos, y así le dice, incluido a Pedro. Incluye a Pedro, y porque Jesús sabía que era probable que Pedro se estuviera ya separando de ese grupo, de esa comunidad, que Pedro iba a estar ya probablemente naufragando a la fe que había tenido en Jesús. Dice, incluye a Pedro. En Lucas la Biblia nos dice que después de que Jesús resucitó, se le apareció a los de Emaús, los que iban camino de Emaús, se les apareció a sus discípulos, pero dice también que se le apareció a Pedro exclusivamente. ¿Sabes? Es como si Jesús hubiera resucitado y él dijera, yo sé que Pedro está batallando por lo que acaba de pasar. Yo sé que Pedro está sumamente decepcionado, desanimado, que Pedro piensa que ya no tiene valor, que ya no lo voy a usar. Es más, a lo mejor piensa que ya no lo amo. Y necesito ir y restaurar a Pedro. Necesito ir y levantar a Pedro. Y tuvo un encuentro solamente Pedro con Jesús. Pero estos son los encuentros que tuvieron todos los discípulos con Jesús. Dice el Evangelio de Juan que fueron tres. Fueron tres ese día que resucitó, la siguiente semana, y luego es este encuentro. Y fíjate lo que pasa. A pesar de que Jesús ya había visto a Pedro, de que Pedro ya había visto a Jesús resucitado, Pedro seguía sumamente desanimado. Y fíjate lo que pasa en la historia. Juan capítulo 21 versículo 1 dice, más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Y este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban ahí, Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Y dice el versículo 3, y Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Me voy a pescar. ¿Alguien sabe a qué se dedicaba Pedro antes de ser discípulo de Jesús? ¿Sí? ¿Puedes decirlo? Era pescador. Era pescador. Era su oficio, era lo que hacía en su vida. Y sabes, ahora ves a este hombre que había sido usado por Dios, que había visto los milagros de Jesús, que había tenido la bendición de caminar con Jesús, compartir el pan con Jesús, ver las increíbles obras de Dios a través de Jesús. Era asignado uno de los discípulos de Jesús, pero ahora lo ves que está tan desanimado por su imperfección, por sus errores, por cuánto ha fallado, que está regresando a lo que era antes. Que ha decidido decir, ¿sabes qué? Me voy a pescar. Estoy tan desilusionado de que no pude dar el ancho, de que no logré, que a pesar de mis buenas intenciones fracasé. Me voy a ir a lo que yo ya conozco. Y déjame decirte, esa es la historia de todos nosotros. Cuando hemos intentado servir a Dios, cuando hemos intentado salir de un pecado, cuando hemos intentado humillarnos, hablar un problema que nunca habíamos hablado antes, pedir un consejo que no habíamos pedido antes, y a pesar de todo eso, las cosas no salen bien. ¿Sabes qué hacemos? Nos regresamos al lugar que ya conocemos. Nos regresamos a lo seguro, nos volvemos a aislar, volvemos a irnos a ese lugar donde volvemos a tomar los patrones viejos de nuestra vida, volvemos a los mismos pecados, volvemos a las mismas cosas conocidas de antes, porque simplemente estamos desilusionados de que no estamos dando el ancho, de que no dimos el ancho y hay mucha imperfección en nosotros. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Regresó a lo que conocía. Regresó a lo que conocía. Y fíjate lo que dice. El versículo 3, Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Y al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era y les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Y ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Y entonces el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se le había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. ¿Sabes? Me encanta ver el corazón de Pedro. A pesar que tenía un desánimo, a pesar de que estaba frustrado, a pesar de que no sabía qué seguía, no sabía qué más había para él, que ya había dado algunos pasos atrás, ¿sabes? Tenía un corazón dispuesto para acercarse a Jesús a pesar de todo.
Y déjame decirte, yo te puedo decir cantidad de veces que he estado en ese lugar y ese impulso de regresar a Jesús, de acercarte a Jesús una vez más, porque las cosas no te van a funcionar. Eso es un hecho. Si regresas al lugar que conoces, si regresas a tu pasado, las cosas no te van a funcionar. Las cosas no van a salir como tú esperabas. Pero Pedro podemos ver que regresó a lo que conocía, pero tenía un corazón dispuesto para seguir acercándose a Jesús. Y déjame decirte que eso es muy importante. La historia sigue diciendo, y quiero que vayas conmigo, en el versículo 15 de Juan 21, dice, después del desayuno, porque Pedro llega a la orilla y se encuentra con Jesús, y dice que Jesús prepara el desayuno para los discípulos y todos vienen, desayunan juntos, y después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro, le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Me amas? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Primera vez que le pregunta. Pero Jesús, dice el versículo 16, repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Y le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y dice que esta vez a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes todo, Señor. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, entonces alimenta mis ovejas. Sabes, yo me imagino que el dolor de Pedro en la tercera pregunta, porque dice que le dolió mucho que Jesús le preguntara 3 veces. Ahora, ¿tú crees que Jesús sabía lo que había en el corazón de Pedro? Claro que sabía. Jesús sabía lo que había en su corazón, no necesitaba preguntarle. Jesús no estaba dudando de Pedro y por eso le preguntó 3 veces. A lo mejor tú le tienes que preguntar ahí a alguien, ¿no? ¿De verdad me quieres? Pero sí me quieres, ¿verdad? Y porque no sabes bien, pero Jesús sabía lo que había en el corazón de Pedro. Y le pregunta 3 veces, ¿y sabes por qué le dolió tanto a Pedro la tercera vez? Yo creo que Pedro a lo mejor le pasó por su mente el pensamiento de decir, creo que perdí la confianza de Jesús. Creo que Jesús ya no me va a creer. Por eso me está preguntando tantas veces. Creo que ya no confía, no está seguro si lo amo o no. Por lo que he hecho, por cuánto le fallé. Le fallé, lo traicioné, fue un pecado enorme. Traicionó a Jesús, eso fue lo que hizo Pedro. No muy diferente de lo que hizo Judas. Era un tamaño de traición enorme y Pedro está ahí sufriendo y diciendo, ¿sabes qué? Le fallé a Jesús. A lo mejor ya no va a volver a confiar en mí, pero en realidad, ¿sabes qué estaba haciendo Jesús? Estaba dándole otra oportunidad a Pedro. Estaba dándole la oportunidad de remendar los errores de su pasado. Le estaba dando la oportunidad de ser restaurado a través de ese proceso donde Él está confrontándolo y está abrazándolo y mostrándole su amor y su gracia una vez más. Lo que Jesús estaba haciendo era darle las mismas 3 oportunidades de restaurar los mismos 3 errores que había tenido unas horas antes, unos días antes, perdón. ¿Sabes? Ahí estaba este Pedro con esta nueva oportunidad delante de Jesús. Pero déjame decirte que es algo que me conmovía mucho cuando estaba estudiando esta parte de la historia de Pedro. ¿Sabes qué me conmovía? Que el corazón de Pedro era genuino. Que Pedro genuinamente amaba a Jesús. Y Jesús sabía eso. Jesús sabía eso. Jesús sabía que Pedro de verdad lo amaba a pesar de su imperfección, a pesar de haberlo negado, de haber pecado horriblemente en contra de Jesús, en contra de Dios. Jesús sabía que Pedro lo amaba. Y yo te quiero preguntar,
¿Cómo está tu corazón para Jesús? Porque ¿sabes algo? Tú y yo nos podemos ver como buenos cristianos por afuera, pero a Dios lo que verdaderamente le importa es lo que hay en lo profundo de tu corazón. Porque por fuera tú y yo podemos hacer lo mejor que podamos para dar la apariencia de que está bien, de que no somos tan imperfectos, de que ahí la llevamos, de que llevamos más o menos, pero tú conoces tu imperfección. Tú sabes que eres imperfecto. Yo sé que soy imperfecto. Tú sabes que no engañas a Dios. Yo sé que no engaño a Dios. Lo único que te queda, ¿sabes qué es? Lo que verdaderamente hay en tu corazón. Y yo te quiero preguntar, ¿en verdad, si Jesús te hiciera esa pregunta a ti en esta noche, si te dijera, María, Juan, Margarita, Joel, si te viera los ojos y te dijera, ¿me amas? ¿En verdad soy lo que más amas? Porque eso fue lo que le preguntó Jesús. ¿Me amas más que a estos? Y no se estaba refiriendo a los discípulos, se estaba refiriendo al mundo de Pedro. Al volver a ser pescador, a ir a sus herramientas, a su propósito anterior, a lo que él había dejado para seguir a Jesús. Jesús le está diciendo, ¿me amas más que todo esto, Pedro? ¿Soy lo que más amas en esta tierra? Y Pedro le dice, yo te amo y tú lo sabes. Tú lo sabes. Y déjame decirte, eso es lo más importante. Y yo te quiero invitar. Si a lo mejor hay cosas que han tomado el lugar de Jesús en tu corazón, pregúntate y arrepiéntete. Está bien, es fácil que sea el orgullo, es fácil que sea otras metas, otras prioridades. Simplemente revisa tu corazón, haz esa oración delante de Dios y dile, Señor, ¿en verdad te amo? ¿En verdad lo que más amas se llama Jesús? Lo que más anhela se llama Jesús. Porque Jesús no estaba tan preocupado por las faltas de Pedro. Él sabía que era imperfecto, sabía que era fallar, pero sí estaba muy interesado en su corazón. Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? ¿En verdad me amas? Y déjame decirte, cuando hay una profunda convicción de amar a Dios en el corazón de una persona, no importa cuántas veces falles. Y no estoy diciendo, ve y peca todo lo que quieras, al cabo no pasa nada. No, si respondes así, no amas a Dios, no conoces a Dios, necesitas nacer de nuevo. Porque cuando amas a Dios, lo último que vas a querer hacer es ofenderlo, es negarlo, es apartarte de Él. Vas a querer entregar todo lo que tienes para Él. Jesús le dio esta oportunidad de redimirse. Pedro tenía un corazón genuino para amar a Dios. Y sigue diciendo, Jesús le sigue diciendo y le dice en el versículo 18 dice, te digo la verdad, Pedro, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo, ibas a donde querías. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos, es lo que le está diciendo, es una profecía. Extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Y Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Y entonces le dijo, sígueme, sígueme. ¿Sabes? Jesús le estaba diciendo en pocas palabras, Pedro, yo sé que tu intención era genuina de acompañarme hasta el final, de no negarme, y sé que fallaste. Pero va a haber otra oportunidad, porque va a llegar el día en donde vas a tener que entregar tu vida y van a extender tus brazos. Y le estaba diciendo que iba a ser crucificado. Era la profecía que le estaba diciendo Jesús a Pedro aquí. Y va a haber otra oportunidad, Pedro, para ti. Va a haber otra oportunidad y esa vez lo vas a lograr. Esa vez vas a ir y vas a hacer lo que tienes que hacer, lo que hay en tu corazón, de ser fiel hasta el final. Va a suceder, Pedro, y eso va a glorificar mi nombre. Eso es lo que va a suceder. Y por ahora, ven y sígueme. Ven y sígueme otra vez. No estás descalificado, Pedro. No estás fuera del equipo, no estás fuera de la familia, no te corrimos, absolutamente. Ven y sígueme. Ven, porque hay mucho más por hacer para el reino.
Ven, supera eso que sucedió, déjalo atrás. Yo ahí tengo gracia para ti, hay nuevas oportunidades para ti. En un tiempo lo vas a lograr, lo que no has podido lograr. Solamente ven y sígueme. Y no sé tú, pero a mí esto se me hace increíble. Se me hace increíble de Dios. Y si quieres gozarte de verdad de Dios, simplemente piensa cuántas oportunidades Él te sigue dando. Piensa cuánto su gracia y su amor están ahí disponibles para ti. Porque esto fue lo que pasó en la vida de Pedro. Y déjame decirte, con tus imperfecciones, con tus desánimos, con tus decepciones de ti mismo, tus decepciones de los demás, tú tienes la oportunidad que tuvo Pedro también. Tú tienes la oportunidad de ir con Jesús a encontrar gracia, encontrar que Él está interesado en tu corazón y que Él quiere ayudarte para que sigas cumpliendo todo el propósito que Él tiene para ti. Él no quiere que abortes. ¿Sabes? Hay un contraste aquí. La Biblia dice que Judas también lloró amargamente cuando se dio cuenta que se había equivocado. Pero ¿sabes qué hizo Judas? Fue y se ahorcó. Judas no tuvo el corazón para ir a acercarse a Jesús, para ir con un corazón de arrepentimiento delante de Jesús. Y muchas personas y muchos cristianos llegan a ese punto. Se llenan de remordimiento, pero en vez de correr en la dirección correcta, corren al lado opuesto. Corren a lo conocido, corren a donde eran antes, corren a lo que fue y terminan abortando el propósito de Dios y terminan en muerte por esa circunstancia. ¿Sabes algo? Llegó un día donde finalmente Pedro pudo hacer lo que deseaba hacer con todo su corazón. Pedro fue restaurado. Unas semanas después, Pedro está predicando con denuedo, lleno del Espíritu Santo, cumpliendo el propósito que Jesús tenía para él, que Dios tenía para él. Y un día, en Hechos capítulo 3, dice la Biblia, que Pedro viene y afuera del templo está un hombre que es paralítico. Y empiezan a pedirle dinero a Pedro y a Juan. Y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y levántate en el nombre de Jesús. Y ese hombre se levanta y toda la gente queda asombrada, y él comienza a predicar con una valentía. Comienza a hablar de Jesús. Pero de pronto, las mismas personas que mataron a Jesús se dan cuenta de lo que está haciendo Pedro y van y lo toman cautivo. Van y lo apresan y lo llevan al mismo lugar donde condenaron a Jesús a muerte, con las mismas personas que condenaron a Jesús a muerte. Y está ahí Pedro delante de todos ellos. Y fíjate lo que pasa, es bien interesante, porque lo empiezan a interrogar, le empiezan a decir: hey, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás predicando de ese Jesús? No queremos que hables de ese Jesús. Y fíjate el corazón de este Pedro, que ha recibido una segunda oportunidad. Dice la Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 8, que Pedro les responde a esas personas de poder y les dice: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo. Versículo 8, dice: ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quienes ustedes crucificaron, pero que Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¿Sabes? Tú ves la valentía de este hombre en esta nueva etapa de su vida. Cuando antes una muchachita sirvienta le dijo: tú andabas con Jesús. No, yo no lo conozco, yo no sé de qué me hablas, y estaba negando a Jesús. Ahora, con una segunda oportunidad dada por Dios, de gracia, de amor inagotable, de misericordia, de restauración, ¿sabes? Ves a un hombre que está parado ante la gente más poderosa, que lo odia y odia el mensaje de Jesús, pero está proclamando la verdad de Dios con tal valentía.
Y fíjate lo que dicen estas personas. El versículo 13 dice: los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras, y también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. ¿Sabes? Llegó el día en que Pedro pudo hacer lo que estaba en su corazón: pararse con valentía por su Señor Jesucristo, pararse con valentía aunque le costara la vida, le costara lo que costara. Llegó el día en que finalmente él pudo cumplir el deseo que había en su corazón. Y sabes, esto me conmovía a mí. Decía: Dios, ayúdame, ayúdanos. Que nuestra imperfección no nos saque del juego, que nuestra imperfección no nos detenga. ¿Sabes? Eso no es lo que Dios quiere para ti. Eso no es el plan de Dios. Dios sabe que eres imperfecto, pero si te dejas sorprender, si te dejas abrazar por su gracia, por su amor, si sigues corriendo a Él, si dejas tu autosuficiencia, porque eso fue algo que aprendió Pedro. Pedro aprendió que a menos de que él dejara su autosuficiencia, iba a poder cumplir aquellas cosas buenas que había en su corazón. No había otra manera. Era la forma de Dios, dependiendo de Dios, la única forma de lograr todas las cosas buenas que él quería hacer para Dios dentro de él mismo. El mismo Pedro, cuando escribió Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, Pedro dice: humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Sabes, yo me imagino a Pedro escribiendo esto y pensando: yo recuerdo cuando me creía autosuficiente, cuando creía que era muy fuerte, que yo podía, que yo lo iba a hacer bien, que no importara lo que decía Jesús. Yo sé mejor, yo me conozco mejor, yo tengo una mejor manera, una mejor forma. Quería cumplir con mis buenas intenciones a mi manera, pero fracasé totalmente. Yo pienso que Pedro pensaba todo esto, ¿sabes? Por eso pone: humíllense ante el gran poder de Dios. Depende del poder de Dios. No seas autosuficiente, va a tronar, va a fracasar. Tu imperfección te va a alcanzar cuando dependes de tus recursos, de tu sabiduría. Depende de Dios. Tú y yo debemos saber que Dios conoce lo profundo de tu corazón, de mi corazón, que Dios te enseña a través de tus triunfos, pero déjame decirte que muchas veces Él quiere enseñarte también a través de tus fracasos. Y si estás frustrado, cansado, llorando amargamente por situaciones que has fracasado, déjame decirte: corre a Dios, corre a Jesús, ven una vez más a Él. Dios quiere que hagas lo que deseas hacer. Dios sabe que deseas ser un buen cristiano, que deseas ser un buen padre, que deseas servir a Dios, y Dios quiere que cumplas esos deseos en tu corazón. Pero sabes una cosa, es necesario que conozcamos el amor incondicional de Dios, su gracia extravagante, su misericordia inagotable, su sabiduría infinita y el glorioso poder de Dios que necesita obrar a través de tu vida. Todo esto tuvo que aprenderlo Pedro. Y termino diciéndote en esta noche: esa es la forma en cómo transformamos nuestra vida, cómo Dios transforma nuestra vida. Cuando corremos a Jesús a pesar de nuestros fracasos, cuando
nos humillamos, aprendemos nuestra lección y decimos, Señor, perdóname porque he sido autosuficiente, he hecho las cosas a mi manera y necesito hacerlas a las tuyas. Cuando te dejas abrazar por la gracia de Dios, tú no ves a un Jesús que llegó con Pedro y le dijo, te dije, pero vas y arreglas ese problema y el día que lo arregles entonces vienes y a ver si te doy otra oportunidad. Jesús no hizo eso. Solamente le preguntó, ¿me amas, Pedro? Estoy ahí en tu corazón. Porque si eso está ahí, y si te humillas delante de mí, y si aprendes a depender de mi poder y de mi sabiduría, y a no ser tan autosuficiente, entonces va a llegar el tiempo donde vas a hacer todo lo que hay en tu corazón, Pedro. Y llegó ese tiempo. ¿Sabes? Si has estado desanimado, desanimada por tu imperfección, corre a Jesús. Si has querido renunciar a servir a la comunidad de fe, a tu matrimonio, a un sueño de Dios en tu vida, corre a Jesús y dile, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes todas las cosas, y si no lo amas como lo debes amar, arrepiéntate. Y dile, Señor, perdóname, porque en verdad amo más cosas de este mundo que lo que te amo a ti. Y déjame decirte, este es el tipo de amor que en verdad cambia la vida y está disponible para ti. Tienes un Dios, Jesucristo, en esta tarde. Él está en este lugar y Él conoce toda tu imperfección, toda la mía, pero Él te dice, aquí estoy. Hay otra oportunidad. Hay otra oportunidad. Hay otra oportunidad. Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orar. Si has tenido desánimo en tu corazón, si has querido renunciar, si estás con un corazón lleno de pesar, habla ahí con Dios un momento y dile, Señor, te necesito. Dale gracias, dile, Señor, gracias, porque a pesar de mi imperfección, sé que tú no has renunciado a mí. Sé que tú no renuncias a mí, que tú sigues siendo fiel, que tú sigues siendo bueno. Allá en casa donde estás, haz esta oración si tú lo necesitas. Si el desánimo te ha querido llevar a abandonar la fe, a abandonar el propósito, a regresar a una vida que conocías, pero que no era el propósito de Dios, pide la ayuda a Dios, clama a Jesús desde tu corazón. Y si hay alguien aquí en esta hora que tú dices, Joel, yo estoy llorando amargamente en lo profundo de mi alma, porque tuve la buena intención de hacer una familia, pero fracasó. Porque tuve la buena intención de criar a mis hijos, pero ahora no me quieren ver, me odian. Porque tuve la buena intención de un día servir, pero todo salió mal y me decepcioné de mí mismo y de la gente y abandoné todo. Cualquiera que sea la razón, déjame decirte, Jesús está aquí. Y Él está dispuesto a darte otra oportunidad. Él te está llamando y te dice, ven y sígueme otra vez. Ven y sígueme otra vez. Y si nunca has entregado tu vida a Jesús en esta noche, yo te quiero invitar a que lo hagas. Ahí donde estás, con todo tu corazón, solamente haz esta oración si nunca lo has hecho antes y dile, Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy un pecador y que me he equivocado. Te pido que me perdones, que me limpies, que me des una nueva vida. Te entrego todo lo que soy, Señor, y quiero seguirte desde ahora en adelante. En el nombre de Cristo Jesús.